Comenzamos entonces, seguimos en realidad con lo que habíamos iniciado sí, en la clase anterior, donde habíamos empezado a ver cuáles eran las propiedades y características generales de nuestro modelo de máquina de estado finito, y habíamos hecho ya la definición formal del primer modelo de máquina, al que llamábamos máquina con salida asociada a transición, y más allá de la definición formal, habíamos visto sí, algunos ejemplos que nos habían permitido profundizar sí, en las características de este modelo de máquinas. El primer ejemplo que habíamos visto era este, que era una máquina muy sencilla, que lo único que hacía era calcular el módulo, o sea, el resto de la división entera, donde tomábamos como n la longitud del string de entrada y m, o sea, uno es dividendo, el otro es el divisor, lo tomábamos fijo igual a 3. Esta primera máquina, que era súper sencilla y que en realidad tenía nada más que la idea de ser introductoria, a causa de sus inquietudes terminó siendo también una motivación de mostrarles, informalmente o a nivel ejemplo en ese momento, cuáles iban a ser las características o la diferenciación que íbamos a tener con el segundo modelo de máquina, que es el que hoy vamos a ver, que son las que llamamos máquinas con salida asociada a estado. O sea, ya en este primer ejemplo, insisto, por apurados, no por apurados, por inquietos, estuvimos viendo que vamos a tener dos modelos de traductores. Este con la salida asociada a la transición y otro donde la salida está ligada al estado. Y dijimos que no íbamos a hablar de equivalencia entre ambos modelos, sino que íbamos a decir que eran similares por tener esa mínima diferencia que era que la máquina con salida asociada a estado, cuando se inicializa, o sea, antes de la presentación del primer símbolo del string de entrada del estímulo, ya nos daba una respuesta. Habíamos visto en el ejemplo ese en la clase pasada, que el estado A, en este caso, que está representando que el resto ¿sí? es 0, no nos da una respuesta en la máquina con salida asociada a transición hasta que la máquina no empieza a funcionar. Mientras que todos habíamos estado de acuerdo que si todavía no había entrado ningún símbolo, la longitud del string de entrada era 0 y 0 módulo 3 era 0. Esa respuesta sí la obteníamos cuando trabajábamos con una máquina con salida asociada a estado. Bien, el siguiente ejemplo fue nuestra máquina de paridad. En la máquina de paridad también habíamos hecho el diagrama, la tabla de estados y habíamos puesto a funcionar esta máquina con un string en particular, que no es el que está acá porque era el que se me ocurrió en ese momento, y también lo que hicimos fue mostrar esta misma máquina de paridad con ambos modelos, o sea, con salida asociada a transición y con salida asociada a estado. Y ahí habíamos reforzado sí, la idea de que en este caso, igual que en el anterior, el estado es más que la transición el que determina la salida que la máquina tiene que tener. Entonces, insisto, vimos los dos modelos en paralelo y vimos que cuando estoy trabajando con una máquina con salida asociada a estado, ya el estado inicial, A nuevamente en este caso, iba a tener una respuesta asociada que era 0, porque A representa que la paridad del string de entrada es par. ¿Sí? Habíamos llegado también, digamos, a esa conclusión que la respuesta está más asociada al estado que a la transición. Fíjense, todas las transiciones que llegan a A tienen una salida 0 asociada. Todas las que llegan a B tienen una salida 1 asociada. Entonces, es como bastante sencillo ¿sí? introducir la salida en los estados. ¿A qué viene todo esto? A que en el ejemplo que vamos a presentar hoy, y que nos había quedado colgado de la clase pasada, vamos a ver que no siempre ¿sí? es tan sencillo pasar de transición, o sea, de salida asociada a transición, a salida asociada a estado. O sea, hay casos donde definitivamente necesito utilizar la salida en las transiciones. ¿Por qué? Porque no es tan clara la asociación de la salida con el estado. En Profe, realidad, sí, decime. no, quería consultarle, para hacer una asociación y que me quede más fácil.
Podríamos decir que el comportamiento de una máquina de salida asociada a transición, podríamos relacionarlo con un circuito que cuando emite un pulso cambia de estado y la asociada a estado es por la carga de un capacitor, podríamos decir, si está vacío o tiene carga. Bien, ya me estás hablando de una física que no conozco, pero creo interpretar que sí, que en un caso, digamos, tu salida depende del evento, del estímulo en particular, y en ese caso la asocias a la transición, mientras que en el otro caso no depende del estímulo que causa el cambio de estado, sino depende más directamente del estado. Ahí por ese lado estás bien. Si es como lo entiendo, porque yo de física, bien, gracias. Sí, estamos igual. Entonces podríamos, haciendo el mismo paralelismo, podríamos decir que la máquina con salida asociada a transición es más volátil. No, esa palabra no me cierra mucho. En realidad, a ver, necesito asociar la salida a la transición cuando la salida depende del estímulo, depende más, si querés, del estímulo, o sea, del símbolo que entró, que del estado al que la máquina va a ir. Ahora en un ratito vamos a ver un ejemplo más donde va a quedar re claro. O sea, en estas máquinas M1 y M2 habíamos entendido bien que a pesar de usar el modelo con salida asociada a transición, la salida estaba más relacionada con el estado, o sea, con el significado del estado al que llegábamos. Todas las veces que llegamos a A es porque tenemos paridad par. No importa cuál sea el símbolo que nos llevó al estado A. Entonces, A tiene salida 0 porque es paridad par. B tiene salida 1 porque es paridad impar. Cómo llegamos a A o cómo llegamos a B no es tan importante. En la que vamos a ver ahora dentro de un ratito, van a ver el caso opuesto, digamos, que no se las planteé primero porque es bastante más compleja la máquina, ¿sí? Pero en un ratito vemos un ejemplo más y ahí, si no quedó clara la diferencia, la volvemos a charlar. En realidad, antes de llegar a ese ejemplo, teníamos uno más que yo había planteado, que este generador, yo le pongo generador entre comillas, porque sigue siendo un traductor, lo puse específicamente para que vean que la longitud de la respuesta no necesariamente es igual a la longitud del estímulo. Los ejemplos que nosotros tenemos en los apuntes y los que están en las presentaciones siempre les daban respuestas de idéntica longitud al estímulo y nos pasó, digamos, ocurrió que en una evaluación yo planteé algo así y entonces como que se perdieron. Por eso ahora les quise poner este ejemplo. En este ejemplo, fíjense, yo tengo ahí un estímulo que va teniendo grupos de a 4 bits y en la respuesta cada grupo de 4 bits se convierte en 5, donde el quinto bit lo que hace es hacer que ese grupo tenga paridad impar. ¿Ah? Entonces, es como que la respuesta termina teniendo una longitud mayor. En este ejemplo, en la grabación de la clase pasada, acá se me había colado todavía una doble circunferencia, que ahora la eliminé porque no estaba bien. Así que ahora queda correcta sí esta máquina. Y ahora sí vamos al que yo les quería explicar. Esta máquina tiene como objetivo, dice, hacer una copia del string de entrada, pero demorada 2 unidades de tiempo. O sea, va a recibir como entrada un string binario, el alfabeto de entrada es binario, el alfabeto de respuesta es binario también, ¿sí? 0, 1, porque lo que hace es una copia del string de entrada, pero la idea es que la respuesta empiece a poner en la salida lo que entró, pero 2 unidades de tiempo antes, ¿sí? Sería, hablando del circuito, lo que vos dijiste, un circuito retardador. Retarda 2 unidades de tiempo. En este caso vamos a hacer un análisis que es un poquito más complejo, si se quiere, de los que veníamos haciendo antes, porque nosotros vamos a trabajar sobre esta tablita.
A ver, en los análisis anteriores que habíamos hecho, nosotros lo que hacíamos era directamente, en función del enunciado del problema, tratar de pensar cuáles eran los estados que necesitábamos para modelarlo. Acá no solo vamos a tener que pensar en los estados, que ya están viendo acá que va a ser una máquina con 4 estados, y ahora voy a explicar por qué, sino que voy a tener que analizar un poquito más en detalle, ¿sí?, cómo se comporta esta máquina ante cada posible estímulo. La aclaración que... Sí, decimos. ¿Eso sería como una tabla de excitación? ¿O algo parecido? ¿De qué? Excitación. Ay, ustedes están muy, muy filosos con física, ¿eh? Ah, Ustedes saben que... por arquitectura. Arquitectura, sí, pero... sí, a ver. Si vos lo llamás tabla de excitación, yo te creo, porque ese término no lo conozco, pero sí, la idea en realidad, o sea, si uno quisiera llamarlo muy, 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 muy sencillamente, lo que nosotros hacemos, y que lo hacemos en realidad en cualquier diseño de máquina, lo tienen que hacer, sería una especie de análisis por casos. O sea, ¿cuáles son los casos en cada estado? ¿Qué ocurre ante la presentación de cada posible símbolo de entrada? ¿Sí? Diseñar máquinas es algo que, como yo ya les vengo diciendo hace un montón, no tiene una receta, no hay un procedimiento. Hay, como dicen, un conjunto de buenas prácticas. Una buena práctica es tratar de pensar, como yo les decía, en función de el problema, o sea, de lo que yo quiero modelar, pensar cuáles son los estados que yo necesito. Y luego plantearme, bueno, a ver, en cada estado, ¿qué pasa con cada posible símbolo de entrada? O sea, ¿qué pasa con cada estímulo posible? De esa forma es como que yo voy a poder construir, y a eso vamos a llegar ahora dentro de un ratito, construir tanto la función de transición como la función de respuesta, ¿sí? O sea, tenemos el alfabeto de entrada y el alfabeto de salida, que en este caso es binario, y es binario porque es lo que me pide el problema, el conjunto de estados, que lo vamos a analizar ahora entre todos, y la parte compleja es decir, bueno, a ver, ¿cómo se comporta la máquina? Y el comportamiento de la máquina son esas dos funciones, F y G, que van a terminar representadas tanto en el diagrama de estados como en la tabla de estados, ¿sí? Pero para llegar al diagrama o para llegar a la tabla, este ejemplo en particular nos va a requerir un proceso de análisis un poquito más detallado. Y si se llama tabla de excitación, puesto que será una tabla de excitación. Yo estoy planteando acá 4 estados. Y no es algo que se me ocurrió porque sí. Les estaba diciendo que ahí apareció una aclaración que dice los valores de las respuestas en el instante 1 y el instante 2 dice que son arbitrarios. Cuando lleguemos a la máquina vamos a convencernos por qué. Porque en realidad, fíjense, de acuerdo a este esquemita, el primer símbolo que entra es el símbolo en el instante 1. El S1 sale como R3. ¿Se entiende o no? Lo que entra en el instante 2 va a salir en el instante 4. Lo que entra en el instante 3 va a salir, ¿sí?, en 5. ¿Y eso qué significa? Que en 1 y en 2 van a salir 2 símbolos arbitrarios, entre comillas, yo estoy haciendo el gestito de las comillas en el aire y nadie me ve, van a ser más o menos arbitrarios, en realidad va a depender de algo que vamos a ver ahora en un segundito. Yo hice esto acá porque quiero que lo hagamos entre todos. Insisto, ustedes lo tienen en el apunte, lo tienen en la presentación, pero la idea es que lleguemos a razonarlo. Y tengo que justificar primero por qué dije que voy a tener 4 estados. La idea es que esta máquina me retarde 2 unidades de tiempo. ¿Eso qué significa? Que de alguna forma esta máquina tiene que recordar, y ahora sí ven las comillas en el aire, recordar lo que entró 2 instantes de tiempo antes. O sea, el primer símbolo que entró no produce una salida. El segundo símbolo que entró tampoco produce una salida.
recién cuando entra el tercero, tiene que salir lo que entró en el instante 1. Y la máquina tiene que recordar cuáles eran los dos símbolos que habían entrado antes de que se presente el tercero. Recordar dos símbolos para una máquina que no tiene memoria, ¿sí? Las máquinas de estados finitos lo único que recuerdan es su estado actual. Entonces, la única forma que yo tengo de recordar es modelando con un estado cada una de las posibles combinaciones de 2 bits. 00, 10, 1101. En realidad el orden podría ser cualquiera. Yo lo único que necesito es un estado que recuerde que los dos símbolos que entraron son 0 y 0. Un estado para 10, un estado para 11, o sea, un estado para cada posible combinación. Y antes de seguir en el análisis, si yo hubiera querido retardar 3 unidades de tiempo en lugar de 2, ¿cuántos estados hubiera necesitado? 8. 8, profe. 8. Sí, está perfecto. O sea, y ni digo, con 4 serían 16 y con 5 serían 32. O sea, en realidad no es la mejor No es lo alternativa. más óptimo. Sí, tal cual. No es la mejor alternativa. ¿Por ¿Y qué? esto no se podría hacer con una máquina push down? Sí, pero por las características del problema, lo que yo quiero mostrarles es que una máquina de estados finitos tiene la capacidad para resolver el problema. Que necesitemos Claro, un que montón sea de muy estados engorroso ya es otro tema. es otro problema, pero tiene la potencia suficiente. ¿Está? O sea, es capaz de hacerlo. Que enseguida nos vayamos al pasto con la cantidad de estados, pero se puede hacer. Y quedó claro entonces por qué voy a usar 4 estados. Uso 4 estados porque con un alfabeto binario, 2 unidades de tiempo, me requiere 4 combinaciones. ¿Ah? Entonces, definí mi conjunto de estados y lo que ahora tengo que hacer, como decía hace un ratito, es pensar cómo va a funcionar la máquina. Y eso es una especie, dije, de análisis por casos. Análisis por casos, ¿por qué? Porque lo que tengo que ver es, a ver, si la máquina está en el estado A, el estado A está representando que los dos símbolos previos que entraron son 0 y 0. Estando en el estado A, lo que yo tengo que analizar es qué ocurre si entra un 0 o qué ocurre si entra un 1. Y lo mismo para B, para C, para D. O sea, en cada uno de los estados lo que yo tengo que hacer es ver cómo se va a comportar la máquina ante la presentación de cualquiera de los estímulos posibles. Y en realidad, lo primero que yo puedo ver, más allá de que ya en el dibujito ustedes están viendo que yo acá hice una sola respuesta, es que la respuesta en el instante T no depende de lo que entre en el instante T, sino que depende, según la formulita que pusimos, o sea, en el enunciado del problema, la respuesta en el instante T depende de lo que entró en T-2. Entonces, acá hay un 0, que ustedes no lo ven porque tengo un hermoso brillo, pero si en T-2 entró un 0, la respuesta en el instante T va a ser un 0, sin importar lo que entre. O sea, estoy en el estado A. Había entrado 0 y 0. Ahora entra un 0 más. Esta máquina, el 0 que estaba en T-2, lo pone en la salida. Y ahora lo que tiene que recordar es esta combinación. 0, 0, que son los dos últimos símbolos que entraron. Entonces, ¿cuál va a ser el estado siguiente? A. ¿Cero? Estado. Ah. ¿Por qué es A el estado?
Porque, repito, estaba en A. A recordaba 2 ceros. Entró un 0 más. Este 0 que yo puse en la salida es el que había entrado en T-2. Y ahora la máquina tiene que recordar esta combinación, que vuelve a ser 0, 0, así que la máquina se queda en A. Veamos qué pasa si en A entra un 1. Cuando en A entra un 1, la salida no depende de este 1. La salida sigue siendo 0. Pero ¿cuál va a ser el estado sucesor? D. ¿D sería, profe? ¿Cuál? D. 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 D de dedo. Y D. profe, ¿por qué dice que siempre la salida de A es 0? La salida, cuando me voy de A, tiene que ser el símbolo que entró en T-2. Esa era la idea. La idea era retardar la salida, poner en la salida lo que entró en T-2. No importa lo que Ese- entra ahora. SDT sería la tercera entrada que La entra en tercera el... entrada que produce la salida, digamos, de lo que entró 2 instantes de tiempo antes. Sí, me olvidé la parte que hay que copiar el string de entrada. Fíjate lo que pasa, bueno, o sea, lo vamos a repetir con cada una de las filas, así que creo que va a quedar claro. B representa la combinación 1, 0. Cuando en B entra un 0, ¿quién sale? Un 1. Sale un 1. 1. Un 1. Pero este 1 que está saliendo, ¿quién es? El 1 de la primera El columna. uno de El la 1 que entró en T-2. Entonces, cuando en B entra un 0, sale un 1. ¿Y a qué estado va la máquina? A la Al A. ¿Están todos de acuerdo? ¿Por qué va a A? Yo, profe, no entendí por qué va hacia A, ni por qué va hacia D. ¿Por qué? Pará. Vuelvo a repetir. La máquina está en el estado B. El estado B yo definí que recuerda 1 y 0. Había entrado un 1, había entrado un 0, la máquina está en B. B representa esa combinación. No importa lo que entre ahora. Cualquiera que sea el símbolo que entra ahora, la máquina lo que tiene que emitir es lo que había entrado en T-2. Esa es la idea. La respuesta en el instante O sea, T, eso entiendo, está. bien, estamos entonces, salió un 1. Sí. Ahora, acordate que nosotros estamos analizando las dos cosas. Función de respuesta, que es esta columna, y función de transición. La función de transición lo que me da es el estado sucesor en función del estado actual y el símbolo de la entrada. La máquina está en B. Se presenta un 1, ¿sí? Cuando en B se presenta un 1, este se lo va a olvidar. Se lo olvida, en realidad no se lo olvida, lo saca por el canal de salida. Y ahora la máquina, ¿qué tiene que recordar? Tiene que recordar los dos últimos símbolos que entraron, y los dos últimos que entraron, ¿quiénes son ahora? 1 va hacia D. 0 y 1. Entonces, ¿quién va a ir acá? D. ¿Se entendió o no? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Repetimos, pues lo vamos a repetir y lo vamos a repetir hasta que ya se aburran. Digan que hicimos con 4. Si mi máquina está en C, lo que recuerda es que los dos últimos símbolos que entraron era 1 y 1. En C entra un 0. ¿A qué estado va la máquina? A B. D. D, profe. B. A B. Muy bien. ¿Por qué va a B? Para los que todavía tienen dudas. Porque la nueva combinación que tiene que recordar es 1, 0. Y 1, 0 estaba representada por el estado B. ¿Y si en C entra un 1? Vuelve a ser. A, C. Vuelve a ser. Se queda en C porque sigo teniendo 1, 1 como dos últimos símbolos en la entrada. ¿Y quién sale acá? Un 1. 1. Este 1 que sale acá
no depende de lo que entró ahora, sino de lo que entró 2 instantes de tiempo antes. O sea, en D, cualquiera que sea la entrada, la salida, ¿cuál va a ser? 0, profe. 0. Qué feo que escribo acá todo al costado. ¿Y cuáles son los estados sucesores? D con entrada 0, ¿a dónde va a ir? A ver. A ver. A B. A ver. Y D con entrada 1, AC. C. y ahí tengo entonces el análisis completo, ¿sí?, de cómo va a funcionar esta máquina. Este análisis, que me dijeron que era una tabla de citación, en realidad no es una tabla de estados. La tabla de estados la voy a dibujar ahora, ¿sí? Acuérdense que en una tabla de estados yo lo que tengo son tantas filas como estados y tantas columnas como símbolos tengo en la entrada. Así que tengo una... Ay, casi le hago la rayita que después me retan. Nuevamente, profe, esta podría hacerse también como una tabla de, no de transición, sino asociada a estado. No. Ahora espera, cuando dibujemos la máquina vas a darte cuenta. A este ejemplo lo traje precisamente porque las salidas en realidad dependen de algo que no es el estado al que llego. Ahora vamos al dibujito. Acá no se puede. O sí se puede, pero ya no con 4 estados, sino con más. Fíjense la diferencia entre el análisis que hicimos, que es un análisis para poder hacer el diseño, y la tabla de estado. A con 0 va a A. Y con 1 va a D. ¿De dónde lo saqué? A con 0 A con 1 a D. B con 0 a A, con 1 a D, y acá tengo BC y BC. Lo que acabo de dibujar acá son los estados sucesores. Y lo que me está faltando, sí, es la respuesta. A. Cuando entra 0 o cuando entra 1, la respuesta es 0. B tiene respuesta 1. C tiene 1. Y D tiene 0. Ahora en un ratito yo voy a reiniciar la presentación, ahí vamos a ver cómo queda la máquina dibujada, o sea, el diagrama de estados. Pero antes de ir ahí, yo quiero que vean en la tabla, porque le contesté que no recién al compañero, así que no se me ofenda. Porque en las máquinas anteriores, en los ejemplos anteriores, yo decía, cada vez que llego al estado A, en el caso de la máquina de paridad, llego con salida 0. ¿Por qué? Porque cada vez que llego a A es porque el string tiene paridad par. Entonces fácilmente podía asociar la salida 0 al estado A, la salida 1 al estado B. Pero miren lo que pasa en esta tabla. La salida no depende del estado al que llego. En realidad, fíjense que la salida dependía del estado del que salgo. Y yo voy a tener transiciones que lleguen a A con salida 0 y transiciones que lleguen a A con salida 1. Lo mismo en B. B llega con salida 1, B llega con salida 0. Y en C y en D. Todos los estados en esta tabla, en esta máquina, reciben transiciones con salidas distintas. ¿Por qué? Porque en realidad, repito, la salida no depende del estado al que estoy llegando, como era en la máquina de paridad, como era en la máquina que tenía el módulo 3. Acá dependen de otra cosa. Fíjense, si miramos en el gráfico,
Esta es la tablita que acabamos de hacer. Esto es en realidad, si nos quedó. Miren el diagrama. Ese diagrama que está dibujado ahí es en base a la tabla que acabamos de construir. Y en este diagrama ustedes pueden ver claramente lo que yo recién les decía en la tabla. Tengo dos transiciones que entran a A, pero una entra con salida 0 y una entra con salida 1. En B, tengo dos transiciones que lo tienen como sucesor a B y tienen salidas diferentes. Entonces, este es el caso donde no podría resolverlo con una máquina con salida asociada-estado tan sencillamente como lo hice en los ejemplos anteriores. ¿Lo puedo hacer? Sí. Y en un rato vamos a ver cómo, ¿sí? O cuál es la modificación que tengo que hacer para que una máquina con salida asociada-estado funcione como esta. ¿Lo voy a poder hacer? Sí, lo voy a poder hacer porque estoy partiendo de una premisa y te lo voy a demostrar que los dos modelos, con salida asociada a transición y con salida asociada a estado, tienen una potencia computacional similar. O sea, pueden resolver la misma clase de problemas, a excepción de esa respuesta que habíamos visto ya, que está asociada al estado inicial. Esa pequeña excepción, ese pequeño detalle, es lo que no nos permite decir que son equivalentes. Son similares. ¿Pueden resolver las dos la misma clase de problemas? Sí. Pero en este caso en particular, transformar o construir una máquina con salida asociada a estado que resuelva este problema nos va a llevar, en lugar de 4 estados, 8. Problema para más adelante. En realidad lo que yo quiero que hagamos, ¿sí? Entre todos, esto ya lo habíamos hablado antes, es poner a funcionar esta máquina. Poner a funcionar, ¿por qué? Porque quiero que vean que efectivamente sí funciona. Y Profe, diga. ¿puedes explicar más o menos a grosso modo por qué la ecuación de retraso es 2 a la n en caso de 3? Porque en caso de 2 es un poco más sencillo, ¿no? Pero... Porque yo lo que necesito, a ver, primero que estoy hablando de un alfabeto binario, entonces, por eso la base, digamos, ahí es un 2, porque estoy diciendo, tengo dos símbolos. Si yo necesito, como en este caso, dos combinaciones para retardar 2 unidades de tiempo, con 4 estados me alcanza. Pero si yo quisiera, como dijimos hace un rato, retardar 3 unidades de tiempo, yo lo que necesito son todas las combinaciones, digamos, de 0 y 1, que pueden ocurrir en esas 3 unidades de tiempo. Y eso es 2 al cubo, son 8 combinaciones posibles. En realidad es algo que lo vieron en sistemas de numeración, no sé en qué materia lo ven en el sistema de numeración. Pero si yo hablo, digamos, de las combinaciones de 3 bits, yo lo que tengo es 000, 001, 010, 011, y así son 8 combinaciones. Si necesito retardar 4 unidades de tiempo, esperen que silencio a alguien. Ahí está. Si yo necesito retardar 4 unidades de tiempo, van a ser las combinaciones de 4 bits, desde 0000, 0001, 0010, y así hasta llegar al 1111. Son 16, ¿ah? Que es 2 a la cuarta. O sea, la máquina para retardar n unidades de tiempo, pensando en bits, o sea, pensando en un alfabeto binario, necesita 2 a la n estados. Al que silencia a todo el mundo y alguien me había hecho la pregunta. Abrí tu... Yo, profe, sí, se entendió perfecto. Estaba haciendo otra cosa, justamente creo que me estaba metiendo para los estados. Bueno. ¿Está? Ahora lo que yo les decía es que yo lo que quiero es ponerla a funcionar. Cuando digo ponerla a funcionar, lo que voy a tomar es un string. Vamos a poner algo más o menos cortito. Vamos a ponerle algo más acá. Y vamos a hacer la secuencia de estados. ¿Sí? Acuérdense que habíamos dicho que la secuencia de estados era
la forma de representar el comportamiento de la máquina ante un determinado estímulo. Esta máquina, si bien yo no lo dije nunca, ya vieron el diagrama, y aparte lo puse a A, acá en la primera fila de la tabla, significa que el estado inicial es A. La máquina está en A, entra un 0, cuando en A entra un 0, se queda en A con salida 0. Así que empiezo acá a escribir la respuesta, empezó con 0. Esperen que voy a borrar porque prefiero tener la respuesta justo abajo para que la comparen mejor. Vamos a dejar acá phi, empezó con 0. Y yo dije, en A entra este 0, se queda en A con salida 0. Ahora va a entrar este 1. Miro la tabla, cuando en A entra un 1, la máquina va a D y emite un 0. No voy a pensar nada, me voy a ir haciendo lo que me dice la tabla y después vamos a pensar a ver si esto anduvo o no. Ahora en D entra un 1. Cuando en D entra un 1, va a C y emite un 0. Ahora va a entrar este 0. Cuando en C entra un 0, va a B con salida 1. Entra este 1. Profe, Dame un segundito, termino. Cuando en B entra un 1, va a D con salida 1. Ahora entra el 0, el último. D con 0 va a B con salida 0. Sí, decime. no, ahí justo tapó la lucecita y se ve que es una C. Sí, es que en realidad ustedes no van a saber que este pizarrón, que lo colgamos antes de la pandemia, por algún extraño motivo, en realidad creo que por humedad, se dobló, entonces se mueve cuando escribo. ¿No? Muy simpático el hombre. Bueno, esa fue la secuencia de estados. Tenemos bastantes cosas para hablar sobre esta secuencia de estados. Esta máquina, como hemos visto que yo lo puedo resumir, empezó en A, vamos a hacer una cosa larga, terminó en B. Entró 0, 1, 1, 0, 1, 0, salió 0, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Qué cosas podemos ver acá? Aparte de que la profe es un desastre haciendo flechas. Primero vamos a ver si funcionó. O sea, si realmente copió en la salida lo que yo tenía en la entrada. ¿Funcionó? ¿Hay alguien ahí? Sí. Sí, funcionó. La copia de lo que está en la entrada aparece en la salida retardada 2 unidades de tiempo. Ah, pero no es posible obtener los otros dos que quedaron, el 1-0 que quedaron afuera, por así decirlo. Ahora vamos a seguir para ver dónde quedaron ese 1 y 0. Salieron 2 ceros al principio. Yo había dicho hoy que la salida en los instantes 1 y 2 iba a ser arbitraria, y les hice un arbitrario así. ¿Por qué salió 0, 0? Fíjense cuál elegí como estado inicial. Porque A es el estado inicial. Exacto, o sea, cuando yo elegí A como estado inicial, que ni siquiera lo elegí, lo puse ahí arriba por orden alfabético, A está representando que los dos símbolos anteriores eran 0 y 0. Símbolos que en realidad no entraron nunca, porque estaría hablando de los instantes -1 y -2, que no existen. Pero como elegí A como estado inicial, al principio salen estos 2 ceros. La verdad es que esta máquina, ahí yo por ahí parezco una cosa que aparece, la verdad es que esta máquina funcionaría cualquiera sea el estado que ustedes elijan como estado inicial. Les propongo, para el que tenga ganas y está aburrido, arrancar por cualquier otro estado, por cualquiera,
y la máquina va a hacerles la copia, va a funcionar, y lo único que va a cambiar es que acá, en lugar de aparecer 00, van a aparecer los dos símbolos, ¿sí?, que estén almacenados en el estado inicial. O sea, la máquina anda para cualquier estado inicial, solo que lo que cambia son estos dos primeros símbolos. Bien. Lo otro que me habían preguntado era, ¿qué pasó con el 1,0 que tengo acá? Y la verdad es que ya no tengo otro color, pero si lo tuviera, ese 1,0 de acá, del final, ¿se perdió? ¿Dónde quedó? En la máquina. ¿No salió? No quedó, sí, y hay alguien que se está acordando de eso que quedó en la máquina. No es B, El profe. estado. El estado B. de B, 1-0. El estado B. Fíjense que la máquina terminó en B. ¿Por qué terminó en B? Porque B es el que se acuerda de 1,0. O sea, los dos símbolos que quedaron acá colgados, quedaron en realidad almacenados en B. Y si yo acá pusiera cualquier simbolito, ¿qué saldría entonces? No, ahí no, boba. Si yo acá pusiera cualquier simbolito y cualquier simbolito en la entrada, estoy hablando, agrego dos símbolos más cualquiera, ahí saldría acá un Sale 1 B. y un 0. O sea, la información está guardada. ¿Dónde está guardada? En el estado en el cual la máquina terminó, ¿sí?, el procesamiento. No se perdió, está ahí. O sea, es una máquina interesante. Interesante, ¿por qué? Porque tiene una serie de características que nos mueven a pensar que el modelo de máquina con salida asociada de transición tiene potencia para hacer este tipo de cosas, para retardar, por ejemplo, algo que podría usarse en un circuito, y que está de alguna forma recordando, ¿sí?, dos símbolos. ¿Cuál es esa forma? Modelando cada combinación con un estado. ¿Cuál es el inconveniente? Como dijimos hace un ratito, que si yo necesitara retardar 3 unidades de tiempo, n unidades de tiempo, necesitaría 2 a la n estados. Y eso ya se complica. Y strings más largos. El string puede ser todo lo largo que quieras, porque en realidad lo único que necesitas es recordar 2. Si yo acá Claro, sigo pero poniendo vos, símbolos, esto me sigue dando la copia. claro, pero más estados tenés, más strings vas a necesitar para que te salga, digamos, todo lo que se introdujo en la máquina. Más strings, no, más símbolos en la entrada, sí. Sí. O sea, Y si a nosotros nos toca este ejercicio, por ejemplo, o algo similar, nosotros tenemos que agregarle 2 símbolos más al final para alargar esos dos últimos, o solo es simbólico esto para demostrar. No, esto es simbólico para mostrarles que en realidad, como acá terminé en el estado B, acá le ponga lo que le ponga, por eso puse XX, pues podría ponerle cualquier símbolo, los próximos símbolos que van a salir son los que B recuerda, que es 1 y 0. Era para que sepan, digamos, que no se perdió eso. Eso no se perdió, sino que queda ahí almacenado. Lo otro que me interesa que rescatemos en esta máquina, porque eso es lo que nos va, digamos, a mover ahora, a cambiar de modelo, es que hay casos, como los ejemplos que vimos, ¿sí?, anteriormente, la máquina 1, la máquina 2, donde es muy sencillo y es mucho hasta intuitivo, porque en realidad con el modelo 1 lo sacaron ustedes, nomás sin que yo les explicara nada, es muy intuitivo decir que la salida en realidad está en relación al estado. ¿Está? Eso es lo que vamos a presentar ahora formalmente. Pero también vamos a ver, otro rato, que esa conversión de modelo no siempre es tan fácil como vimos en los ejemplos anteriores. En esta máquina en particular, como yo tengo salidas con diferente rótulo, o sea, símbolos diferentes que entran a cada estado, lo había hecho hace un ratito, no puedo alegremente asignarle a A una salida 0 o asignarle una salida 1. En realidad lo que voy a necesitar van a ser 2 copias de A.
Pero no nos adelantemos, ¿sí? Porque eso ya es para dentro de un ratito. Y sigamos acá con nuestra presentación, donde ahora sí vamos a ir ya entonces al otro modelo de máquina, que ya vimos ejemplos, se llama máquina con salida asociada a estado, o máquina de Moore, ¿sí? Ahí está la fotito de Don Moore. Y si ustedes recordaran o recordasen la definición que hicimos antes, esta definición formal es prácticamente igual. Tengo un conjunto de estados, un alfabeto de entrada, un alfabeto de salida, una función de transición, un estado inicial. Lo único que cambió es la definición de la función de salida o función de respuesta. Antes teníamos G, que iba de Q por S en R, porque a cada par estado símbolo de entrada le asociaba una salida. Fíjense que la nueva función va de Q en R. ¿Eso qué significa? Que a cada estado le asocia una respuesta. La representación de estas máquinas puede hacerse, como vimos en la clase pasada, mediante una tabla de estados o un diagrama. ¿Por qué digo como vimos en la clase pasada? Porque en la clase pasada ya vimos ejemplos de este tipo, donde lo que yo hacía en la tabla era, en la intersección de Q y S, pongo el estado sucesor. Y agrego una última columna donde pongo la respuesta que está asociada al estado Q. En el diagrama, entonces, la respuesta ya no está sobre el arco que representa la transición, sino adentro del nodo que representa el estado. Q tiene una respuesta R asociada. Cuando se le presenta el símbolo S, va al estado Q'. Va al estado Q', en la fila de Q', la respuesta va a estar en la última columna y acá está adentro del nodo. La secuencia de estados, también habíamos visto ejemplos en la clase pasada, que se escribía de esta forma, donde yo asocio mediante esta forma, digamos, de representación para ordenado, el estado Q con su respuesta. Y cuando se presenta el símbolo S, la máquina pasa al estado Q', que tiene asociada una respuesta R'. O sea, en esta forma de representar la secuencia de estados, yo estoy diciendo que Q' es el S sucesor de Q, que R es la respuesta asociada a Q, y que R' es la respuesta asociada a Q'. Nosotros en los apuntes teóricos tenemos esta forma de graficar, ¿sí? Que es igual a la que yo uso acá en la pizarra, la que vimos en los ejemplos de la clase pasada. El JFlap lo que hace es, al lado del nodo que representa el estado, le pone un cuadradito así chiquitito que es la respuesta asociada a este estado. Si ustedes se acuerdan, en la clase pasada lo que veíamos era cuando teníamos máquinas de Miller o máquinas con salida asociada a transición, lo que hacía el JFlap era sobre el arco de la transición poner la entrada y separado con un punto y coma la salida. Ahora la salida está asociada, pegadita, dibujadita al lado del estado. ¿Se entiende la representación? Sí, profe. Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Bien. Entonces, vamos a ver la primera máquina, que no me voy a detener mucho, porque en realidad, ahí está la respuesta. Ya vimos ejemplos en la clase pasada, así que no me voy a detener acá. Lo miran, está en el apunte, ¿sí? Esta es una máquina que hace el módulo 4, pero ya no de la longitud de la entrada, sino de la diferencia entre la cantidad de unos y la cantidad de ceros de la entrada. Nada, tengo 4 estados, las respuestas son 0, 1, 2 y 3, que son los posibles restos, y bueno, cada vez que viene un 1, la diferencia aumenta, cada vez que viene un 0, la diferencia se achica. Mírenlo. Y acá en la salida, en realidad era la primera vez, pero mentira, ya no es la primera vez, porque ya hicimos 2 máquinas la semana pasada, ¿sí?
donde aparece este símbolo 0, ¿sí? Que es la respuesta asociada al estado inicial. Esta máquina que vamos a diseñar ahora, ¿sí? Es una máquina con salida asociada a estado, que yo quiero que reconozca strings binarios que comiencen con 1 y contengan exactamente un 0. Esto que yo estoy describiendo así informalmente o coloquialmente, formalmente se puede representar mediante esto que ustedes tienen acá, que es lo que en algún momento en el futuro vamos a definir como expresión regular. A ver, ¿cómo se interpreta esto? ¿Se acuerdan de nuestra convención de las negritas que en algún momento habíamos asumido? Una negrita representaba el conjunto unitario cuyo único miembro era lambda. Lo hicimos en su momento. Bueno, en esta expresión regular yo estoy poniendo que el string empieza con un 1. Estrictamente empieza con un 1. Luego aparece acá, dice 1 estrella. ¿Qué significa 1 estrella? ¿Cuántos unos pueden venir acá? Infinitos. De Infinitos. 0 a cualquier cantidad. O sea, ¿qué es lo que yo estoy requiriendo acá? El primer símbolo es un 1, después pueden aparecer 0, 1 o infinitos unos, pero para reconocer el string tiene que venir ¿quién? ¿Quién es este? Un 0. Un 0. Tiene que aparecer un 0. Entonces, el string empieza con 1, contiene un 0, y después de que apareció el 0, ¿qué pueden aparecer? Unos únicamente. unos. La cantidad de unos. Unos, cualquier cantidad de unos pueden seguir apareciendo. ¿Quién no puede volver a aparecer? El 0. El 0. El 0, porque como yo dije, así en forma literaria, strings binarios que empiecen con 1 y contengan exactamente un 0. Esta máquina me va a dar salida 1, que indica aceptación, si el string de entrada cumple con este patrón. Y en cualquier otro caso me da salida 0. Ahí dice rechazo, pero bueno, podemos decirle no acepta. Y vamos a tratar de diseñar esta máquina, como yo dije, entre todos, razonando. Yo dije, esta máquina tiene que reconocer strings binarios que empiecen con 1. Así que yo voy a empezar escribiendo, sí, un estado inicial. Dejo lugar ahí para poner la salida. Y el primer símbolo que yo quiero que venga es un 1. Cuando llega el 1, voy bien. ¿Qué salida va a tener el estado A? El estado A, que es estado inicial, me está diciendo que el Ahí está el reflejo. Ahí hay reflejo. Sí. Me olvido del reflejo. Tiene que hacer un recuadro ahí para... El recuadro donde está el reflejo. Claro. Ahí, por acá. El estado A, ¿qué significa? Que el string de entrada es lambda. O sea, si está en A es porque todavía no entró nada. Y si no entró nada, ¿cuál va a ser la salida asociada al estado A? Un 1. Puede ser 1 1. era aceptación. Un Nada. 0. Sí, 0. Es 0. ¿Por qué? Porque el string lambda no cumple ninguna de las dos condiciones que yo le puse. Yo le puse que tiene que empezar con 1 y contener exactamente un 0. Entonces, cuando vino el 1, empecé bien. Me voy al estado B. El estado B lo que significa es que omega empezó con 1. ¿Qué salida ¿Cómo? va a tener? ¿Cómo sabemos cuántos estados tenemos que ocupar, por ejemplo? Porque a nosotros nos van a dar la consigna nomás. No sabemos. No sabemos. Justamente el Eso problema lo va a es tener que deducir. Exacto, por eso digo, en algunos casos, ya del análisis del problema,
te va a salir, como en el caso de la máquina de paridad, donde sabemos que tenés paridad par o impar. Se terminó. O en el caso de los restos, si es módulo 3, los restos son 0, 1, 2. Si es módulo 4, los restos son 0, 1, 2 y 3. ¿Tá? En esta máquina estoy tratando de aceptar strings que cumplen con determinado patrón. Voy a ir, como yo dije, paso a paso hasta llegar a tener la máquina completa. No, difícil, inclusive para mí, que soy vieja diseñadora, difícil de entrada decirles cuántos estados necesito. Lo voy a ir construyendo de a poquito, entre todos, para que ustedes vayan tomando gimnasia también. ¿Tá? Entonces yo dije, cuando estoy en el estado inicial, todavía no entró nada. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? Que venga un 1, porque yo quiero que el string empiece con 1. Entonces, cuando viene un 1, me voy a otro estado que significa, el string empezó con 1. Vamos bien. Ahora, ¿puedo aceptar? No. No, todavía le falta. Falta. Entonces, B sigue teniendo la salida 0. ¿Y qué es lo mejor que me podría pasar ahora? Que viniera solo Que venga un 0. un 1. Ya viene un 1. ¿Cuál sería la mejor situación? Un 0. Que venga Un un 0. cero. Ah, sí, ese. La mejor situación sería que venga un 0. Y fíjense, me voy a un estado C, donde omega empezó con 1 y contiene un 0. Entonces, ¿cuál va a ser la salida de C? 1. 1. Porque ahí ya cumple. ¿no? Porque ahí ya cumple la condición. ¿Está? O sea, fíjense que estando en el estado C, el string de entrada ya cumple la condición de empezar con 1 y contener un 0. Ahora, si yo escribo esta tabla como la tengo por acá, miren qué cosa, todo lo que me falta en realidad. ¿Por qué? Porque yo dije que en esta tabla tengo que tener una fila por cada símbolo de entrada, por 0 y por 1. No, una fila por cada estado, una columna por cada símbolo de entrada. A tiene respuesta 0, B tiene respuesta 0, C tiene respuesta 1, A con 1 va a B, B con 0 va a C. Pero todavía me falta banda, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo había dicho que estas máquinas son determinísticas, y si son determinísticas, no puedo tener ningún agujero acá. Esto tiene que ser una función. Para cada combinación estado, símbolo de entrada, tengo que tener un estado sucesor. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de completar esta tabla. Para completar esta tabla, yo tengo que ir haciendo, como dije hoy, un análisis caso por caso. En realidad, hay algo que yo ya les había dicho cuando planteamos el problema, y era, después de este primer 1, yo había dicho, ¿qué puede aparecer? El mejor caso es el 0, pero ¿puede aparecer 1? Sí. Sí, Sí, profe. ¿Cuántos 1 pueden aparecer? Infinito. lo que sea. Infinito, sí. ¿Y a dónde va a ir si en B recibe un 1? Otra vez a ver. Otra vez. Perfecto. B con 1 se queda en B. ¿Por qué? Porque el significado de B es, empezó con 1 y después pudieron haber llegado ese 1 estrella. O sea, este 1 estrella, ¿qué significa? Puede pasar de largo o se puede quedar dando vueltas ahí hasta la eternidad. ¿Cuál es el significado de C entonces? Vino un 1, después pudieron haber aparecido muchos 1s o no, ese es el significado de 1 estrella, vino el 0. ¿Qué puede pasar en C? ¿Qué? Volver a ingresar otro 1. Otros unos. Exacto, habíamos dicho que estaba permitido esto. O sea, yo acá, fíjense que acabo de completar el patrón que les puse en la diapositiva. 1, 1 estrella, 0, 1 estrella. La estructura de esto, que es una expresión regular,
inclusive vamos a ver en algún momento que lo puedo hacer en forma automática, es 1, 1 estrella, 0, 1 estrella. Esta máquina reconoce strings binarios que empiezan con 1 y contienen exactamente un 0. Acá en C, C con 1 se queda en C, me faltó esto. Esta máquina reconoce este string. ¿Ya está? Profe, ¿no hay una forma de asociar en forma de, sí, de función la cantidad de estados necesarios? Te podría decir que sí, pero te estaría verseando. Creería que No siempre. creería que puede haber algún tipo de análisis, digamos, en función de la expresión regular, es esto, calcular la cantidad mínima de estados necesarias. Capaz que hay, pero no la conozco, así que no, yo no miento. De última te digo, buscaré a ver si existe. Esto es gratis. ¿Mm? Pero sí sé en realidad que acá todavía estamos teniendo otro problema. No, Vamos a no necesitar definimos uno qué más. pasa con los estados en cero. No, el estado inicial de todo. No. ¿Cuál es el problema que Si tengo? vienen ceros al inicio o si vienen ceros, ¿Sí? un segundo cero después De la del C. que tiene que venir. Ahí está el problema. El problema es que nada, yo definí lo que yo digo, el 1 sucesor es B. Pero ¿cuál es el 0 sucesor de A? O sea, ¿qué pasa si la máquina lo primero que recibe es un 0? Voy a mandar a otro estado. A este estado lo voy a llamar T. Ahora van a ver por qué. Cuando en A entra un 0, lo voy a mandar a T. Agrego acá una fila a mi tabla, que es T. Si empezó con 0, después del 0, venga lo que venga, ¿qué va a pasar con ese string? Se rechaza. No es válido. Cero. Válido. La respuesta de T es 0 y hacemos este dibujito. Y esto es lo que se conoce con el nombre de estado trampa, por eso le puse la T. ¿Por qué es un estado trampa? Porque en realidad, una vez que la máquina ingresa a este estado, no va a salir nunca. Y este estado trampa, ¿sí?, lo que me permite es que la máquina sea determinística, o sea, que no se detenga nunca, que siempre me dé una secuencia de estados admisibles para cualquier string de entrada. La máquina, como estaba antes, sin este estado, es un aceptor de estados finitos no determinísticos, que no es tema para hoy. ¿Funciona? Sí funciona, pero con algunos estímulos la máquina se cuelga. Y eso es no determinístico. Y por lo pronto todavía no estamos en eso. O sea, lo que estamos ahora es construyendo un aceptor representado con una máquina con salida asociada a estado y que tiene que ser determinístico. Y si tiene que ser determinístico, le pongo el estado trampa. Y este estado trampa también va a ser el sucesor ¿de quién? De ¿C? C con 0. De C con 0. O sea, si después de que viene el primer 0, la máquina recibe otro 0 más, rechaza y va a seguir rechazando hasta la eternidad. Esa máquina que tenemos acá, entonces, es una máquina con salida asociada a estado, ¿sí?, pero funcionando como aceptor. ¿Por qué? Porque reconoce strings que cumplen este patrón. ¿Cómo expresa que lo reconoce o que lo acepta? Con una salida 1. Esto va a ser, en algún momento, en un par de clases, un aceptor de estados finitos. Dicho de otra forma, un aceptor de estados finitos es en realidad una máquina con salida asociada a estados encubierta. Una máquina con salida asociada a estados que tenga salida 0 para indicar no aceptación y 1 para indicar aceptación o reconocimiento del string de entrada, está funcionando como un aceptor. ¿Ah? O sea,
ya saben hacer acepciones. ¿Sí? Profe, Dale. el estado de ese trampa que usted explicó, ¿se lo puede implementar en cualquiera o solamente en este? Cualquiera. En realidad, a ver, cualquier máquina puede tener un estado trampa, y inclusive en un par de clases vamos a ver que este es un estado trampa de no aceptación. O sea, entra acá y rechaza hasta morir. También en algunos aceptores, nosotros lo que vamos a tener van a ser una especie de estado trampa, pero de aceptación. A ver, si yo hubiera dicho, quiero que esta máquina acepte strings binarios que comienzan con 1 y tienen un 0, como mínimo, pero después pueden seguir teniendo cualquier cosa, yo lo que hubiera hecho sería al final poner una especie de estado trampa de aceptación, donde una vez que cumple la condición, después ya no importa lo que viene. Y se queda dando vueltas ahí porque ya cumplió la condición. Entonces, puedo tener estados trampa en cualquier tipo de máquina. Y esos estados trampa pueden ser, como en este caso, de no aceptación, o como en algún otro caso, pueden ser un estado donde lo que hace es aceptar cualquier cosa. Dale, gracias. Profe, Dale. ¿podría graficar ese ejemplo donde el estado es trampas de aceptación? Como para verlo. Sí, a ver. Digamos que en lugar de decir que tenía que empezar con 1 y tener exactamente un 0, yo decía, tiene que empezar con 1 y contener al menos un 0. Es otra máquina distinta. En ese caso, arranco igual, porque voy a esperar que venga un 1. Acá voy a recibir los 1 que siguen. Acá recibo este 0, con lo cual ya puedo aceptar. Y por otro lado, igual tengo que mantener este estado, porque yo dije que si empieza con 0, lo tengo que rechazar y lo tengo que seguir rechazando hasta que me muera. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sería que yo acá dije, después de que aparece el 0, pueden aparecer 1. No hay problema. Pero si yo no le pongo límite a la cantidad de ceros, lo que yo haría sería esto acá. Fíjate la diferencia. O sea, tiene la misma estructura, solo que acá estoy aceptando. ¿Qué estoy aceptando acá? Cualquier cosa. Esta máquina, en esta máquina, el estado C es esta la representación. Empieza con 1, contiene muchos unos, viene un 0 como mínimo, y este estado, así con los 2 ciclos, lo que está aceptando es este. Esta expresión, lo que me está diciendo es que acá pueden venir 0 y 1 mezclados en cualquier orden, en cualquier longitud, y aceptando. Estoy por acá. Profe, ¿por qué estaría mal poner 0,1? Porque acordate que una expresión regular en realidad, o sea, ¿cuáles son las operaciones permitidas? Unión, concatenación y clausura. No es coma. Claro, sí, perdón. Si es coma, a ver, ¿lo puedo hacer con notación de conjuntos? Sí, y fíjate qué horrible que sería. Sería un 1 concatenado con 1 estrella, concatenado con 0, concatenado con 0,1 estrella. O sea, si yo ocupo notación de conjuntos, así lo tendría que expresar. El 1 negrita representa el conjunto unitario cuyo único miembro es un 1. Acá donde tengo 0, unión 1, en realidad es este conjunto, es la clausura de 0,1. ¿Qué va a aparecer? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? O sea, esta expresión es con una notación de conjuntos, pero el uso de llaves ensucia mucho la notación. Entonces, ocupamos esta convención, que es lo que nosotros vamos a llamar en algún momento, ¿sí? Una expresión regular. Miren que yo acá puse C2 puntos, pero me faltó algo. C me está diciendo que omega es igual a esto.
Esto es como un patrón, una expresión regular. Profe, yo tengo una duda. Dale. ¿Por qué no vuelve en un estado inicial? Eso a mí me confunde. ¿Por qué no vuelvo al estado inicial? Sí. Porque en realidad acá yo le estoy estableciendo una condición de inicio, digamos, que una vez que se cumple me moví, me fui. Y si yo pusiera un bucle con 0 acá, en realidad estaría aceptando string que empezaron con 0. Y la idea es que O sea, cuando cumple la condición, ahí termina, no tiene que hacer nada más. no, o sea, en realidad no termina, porque fíjate que por este lado, si termina con 1, 1, 1, 1, va a seguir aceptando para siempre. Si viene un 0, no acepta más. Si fuera esta máquina, una vez que cumplió la condición, sigue aceptando cualquier cosa que venga hasta morir. No necesita Está bien. volver. ¿Ah? Sí. Gracias. A ver, ustedes tienen inquietudes y a mí no me gusta no responderlas. No quiero enloquecerlos. Vamos a ver cuando lleguemos a aceptar estado finito, que va a ser en un par de clases, vamos a ver algún caso donde yo pido que el lenguaje cumpla con algún patrón que contenga algún substring, y en esos casos vamos a tener casos donde en realidad tenés así como una posibilidad de volver al estado inicial. Pero aguantemos un poquito. O sea, no es que no se puede. Sí se puede. Depende de lo que me están pidiendo que yo reconozca. ¿Mm? Sí. Pasa que me confundí con otra materia y por eso. Ay, Dios. Bueno. Esta era, sí, entonces, nuestra maquinita que acabamos de dibujar. Y ahí expliqué lo que era estado trampa. Y si estamos todos de acuerdo, acá lo que pasa es, aparece otro ejemplo. Este otro ejemplo es un ejemplo que en realidad lo traje, no está en la presentación que está en subida, lo traje este año, porque en realidad encontré un libro que está muy bueno y que tiene un montón de ejemplos que nunca había visto, y como me gustaron los trajes, de acá para adelante van a aparecer ejemplos diferentes. Cuando yo hablo de reconocer patrones, y yo digo este patrón así, que la máquina reconozca strings binarios que empiecen con 1 y contengan un 0, es como que por ahí uno no le ve mucho la utilidad. Pero en realidad la capacidad de reconocer patrones, ocurrencia de determinados símbolos, sirve, como habíamos dicho en su momento, para otras cosas. Fíjense, este ejemplo no solo que me gustó, sino que me hizo leer un montón de material que nunca se me hubiera ocurrido leer. Esta máquina reconoce palabras que contengan las 5 vocales en orden alfabético. Parece, o sea, es muy tonto el ejemplo, pero realmente no se me había ocurrido y me interesó. Fíjense cómo funciona. O sea, el alfabeto de entrada es el alfabeto castellano, por eso acá dice omega pertenece a A.Z. Lo que estoy diciendo es que son todas las letras. Cuando arranca esta máquina no reconoce, porque lo mejor que puede pasar es que venga una A. Entonces, fíjense, en el estado inicial tengo un bucle que contiene todas las letras del alfabeto menos la A. Y cuando viene la A, avanza. Este estado lo que recuerda es que ya vino una A por lo menos. ¿Qué es lo que tiene que esperar ahora para seguir avanzando? Que llegue una E. Que llegue una E. Entonces, ¿qué va a pasar? Otro bucle acá donde están todas las letras del alfabeto castellano, excepto la E. Cuando viene la E, puede avanzar. O sea, cuando yo acá digo S menos E, significa que podría tener más de una A al principio. Como mínimo una. ¿Apareció la E? Avanzo. En este estado, lo que la máquina recuerda es que ya vino una A y una E. Voy a seguir explicando todo porque es la misma idea. Se queda acá hasta que aparece la I, se queda acá hasta que aparece la O,
se queda acá hasta que aparece la U. Y al final, cuando llegó la U, fíjense que ahí acepta. Y en este estado que acepta, sería lo que recién veíamos ahí en el ejemplo anterior. Fíjense que el bucle acá tiene a todo el alfabeto. O sea, una vez que apareció la U, puede seguir viniendo cualquier cosa. Y acá puse algunas de las palabras que encontré, que no las encontré yo, figuran en la web, ¿sí? Que son palabras que cumplirían esta condición. Albérico, que no tengo ni idea de lo que es, pero sería aceptada. Viene la A, después, una vez que está acá, viene la L, la B, se queda hasta que aparece la E, acá viene la R, viene la I, viene la C, viene la O, viene la Q, viene la U y aceptó. Y después viene la E y todo. 94. Fíjense que las 3 primeras se procesan en este bucle hasta que aparece la A. ¿Lo entienden o no cómo funciona? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Una Es un cosa a ejemplo. considerar, me Sí. importaría cuántas vocales, supongamos, mientras tenga algunas en orden alfabético del estado, ¿no? No importa Mientras si se tenga- repite una. Claro, esta máquina no importa si se repiten. Lo único que me piden es que aparezcan las 5 vocales en orden alfabético. En realidad yo acá les puse más información, porque me puse a buscar. Dice que en castellano hay más de 3.800 palabras que contienen las 5 vocales sin repetir ninguna. ¿Sí? Acá en realidad no consideran las que usan la combinación Q, ¿sí? Nosotros todos, al menos en mi época, siempre la que nos acordábamos y la que nos sabíamos era murciélago. Murciélago era la palabra que sabíamos que tenía las 5 vocales sin repetir. Hay más de 3.800 que tienen las 5 vocales sin repetir. Pero, lo otro que averigüé, dato absolutamente intrascendente en la vida, ¿sí? Acá está la página de donde la saqué, no hay ninguna palabra en castellano que contenga las 5 vocales en orden sin repetir. No hay ninguna. O sea, no hay. Dato irrelevante. Sí hay palabras que las tienen, pero al revés. U, O, I, E, A. Y ahí puse 3 ejemplos, en realidad hay un montón más. Y a esta le puse el signo de pregunta porque la copié y no sé qué corno es Q-odlibetal. Hasta sudorífera y sudorienta sí las entendí. El resto, hay un montón, hay un montón. Esas son las que, algunas que copié. Pero bueno, eso era la pregunta que venía justo porque vos me dijiste qué pasa. O sea, acá ¿pueden aparecer más de una vez? Sí, pueden aparecer más de una vez. Pueden repetirse, lo único que yo exijo es que estén en orden alfabético. Esa página, solo sé que no sé nada, tiene 42.000 palabras que contienen las 5 vocales. No tienen ni idea la cantidad de datos absolutamente inútiles e irrelevantes que encontré en esa página. Pero muy interesante. para cuando uno no sabe qué leer, bueno, ahí hay montones de esas cosas. No importa. Cuando está por estudiar. Sí, tal cual, eso se llama procrastinar. ¿Ah? Bien. ¿A qué venía esto? A que cuando uno se queda con estos ejemplitos de libro, digamos, de 3 binarios que empiezan con 1 y te contengan exactamente un 0, es como que por ahí no le ve, digamos que de hecho la capacidad de reconocimiento de patrones que tienen las máquinas de estado finitos, ¿sí?, serviría para buscar, no sé, en una base que tenga millones de palabras, cuáles son las palabras que contienen las 5 vocales en orden alfabético. ¿Está? Nada, dato inútil, máquina, ejemplo, funcionando. Lo que yo estoy pidiendo es que aparezcan en orden alfabético. En realidad, la curiosidad de abajo vino porque yo dije, ¿habrá alguna palabra que tenga las 5 vocales en orden alfabético sin repetir? Eso fue lo que yo me pregunté, digamos. Y ahí empecé a buscar, y ahí encontré que hay palabras que las contienen sin repetir, y que hay muchas en realidad, pero no hay ninguna palabra en castellano que tenga
las 5 vocales sin repetir en orden alfabético. ¿Sí? Profe, ¿eso implicaría que la máquina nunca tendría una salida? O sea, positiva, digo. Sí. ¿La máquina cuál? ¿Esta? ¿Esta? Sí, la última. Si las debe sacar en orden, solo las que tengan en orden alfabético, o acepta cualquier tipo de string indiferentemente del significado. Pues. A ver, yo hice, pero no los quería enloquecer, hice la máquina, que en realidad es una modificación muy elemental de esta, para que acepte las 5 vocales en orden alfabético sin repeticiones. La hice, no se las puse acá. Esa máquina yo la puedo diseñar, y es una pavada lo hay que modificar sobre esta. Pero si yo le pusiera a esa máquina todo el diccionario de la Real Academia, nunca alcanzaría un estado de aceptación, porque no hay ninguna. ¿Se entendió lo que dije? Perfecto, profe. Bien. Justo me respondió la pregunta. Bien, esa en realidad fue también mi duda, porque a ver, yo vi esta máquina en realidad está en un material que está en inglés, o sea, los ejemplos que están de esta máquina son palabras que están en inglés, y yo dije, no, yo no voy a poner las palabras del inglés, voy a buscar palabras en el castellano. Cuando fui a buscarlas del castellano, me encontré con que hay palabras que serían aceptadas por esta máquina, pero si yo esta máquina la modificara para que no aceptara repeticiones, entonces no tendría ninguna palabra que fuera reconocida por esa máquina. Todo eso me llevó a leer Solo sé que no sé nada y a descubrir esta y muchas otras cuestiones absolutamente inútiles e intrascendentes. Y ahora vamos a irnos a otra presentación, donde en realidad quiero ver nada más que el principio, no voy a avanzar porque después ya engancho con todo el tema. ¿Cuál es el principio? En realidad, el principio es lo que ya conocemos. Cuando yo digo lo que ya conocemos, es lo que son las secuencias de estado, ¿sí? Las secuencias de estado las venimos usando y nosotros, yo ya ocupé la nomenclatura de decir el S sucesor o el sucesor debido a S, o sea, en una máquina de estados finitos, cualquiera sea su modelo, con salida asociada a estado, salida asociada a transición, la función de transición es la misma, es f. Entonces, en cualquiera de ambas, yo puedo decir que, dado un estado Q y un símbolo S, tengo un sucesor que es único y que es el estado Q', que es el sucesor debido a S o S sucesor, ¿sí? Y después lo que vimos es que yo podía generalizar, y ocupaba la doble rayita, donde extiendo el dominio y en lugar de tomar símbolos, tomo todo el string de entrada. Entonces, si yo tomo el estímulo completo, yo arranco del estado inicial, pongo todo el estímulo y termino en un estado Q'. En este caso yo digo que Q' es el omega sucesor de Q, es el sucesor debido a omega, ¿sí? Y esta secuencia, nada nuevo, por eso voy rápido, porque en realidad ya vimos todo esto, es la secuencia de estados admisibles para omega. Y que habíamos visto que esta secuencia de estados, por tratarse de una máquina determinística, es única y está definida para todo string de entrada. O sea, para cada estímulo que esta máquina puede recibir, yo voy a tener una secuencia de estados admisibles y esa secuencia es única. Ni más de uno, ni menos de una. O sea, lo que yo estoy haciendo en realidad, como recién dije, es una extensión del dominio de la función, donde ahora digo que f asocia a cada par estado string un estado sucesor. Y puedo escribirlo, ¿sí?, como que la función de transición aplicada al par Q omega es Q'. Q' es el omega sucesor de Q, o es el sucesor debido a omega. Lo que ahora pasa cuando yo hago esta extensión del dominio, ¿sí?, cuando digo que f asocia pares Q
por S estrella, siempre que tengo la clausura, cuando yo tengo la clausura de un alfabeto, me aparece el string vacío. En estas máquinas que son determinísticas, yo, si en un estado no le aplico ningún estímulo, la máquina se queda en el mismo estado. O sea, esta máquina necesita un estímulo para cambiar de estado. ¿Por qué aclaro esto acá? Porque cuando nosotros le permitamos a las máquinas un comportamiento no determinístico, vamos a perder la existencia de esta función. ¿Se acuerdan que dijimos que la función se va a convertir en relación? Y para determinadas combinaciones de estado símbolo, voy a poder tener un estado sucesor, o más de un estado sucesor, o ningún estado sucesor. Eso es parte, digamos, del no determinismo que vamos a permitirle a las máquinas más adelante. Pero otra parte del no determinismo, dame un segundito, es esto que me aparece acá. Cuando las máquinas sean no determinísticas, una máquina va a poder cambiar de estado sin ningún estímulo. O sea, va a poder cambiar de estado porque se le ocurre. Y eso va a ser el colmo del no determinismo. Pero digamos que yo tengo una máquina de estados finitos y una secuencia de estados admisibles para determinado estímulo. ¿Qué pasa con la respuesta? Si la máquina es una máquina con salida asociada a transición, la función de respuesta era G, que iba de Q por S en R. O sea, a cada par estado símbolo le asocia una respuesta. La respuesta, ¿cómo va a ser? La máquina arranca en Q0. La máquina arranca en Q0. ¿Se presenta el símbolo 1? ¿Se presenta el símbolo 1? Esta máquina me da el R1 que arranca la respuesta. O sea, la primera respuesta la máquina me la da cuando hace la transición del estado Q0 al estado Q1. Repito. Máquina arranca en Q0, se presenta S1, sale el primer símbolo, es R1. Y la máquina pasó a Q1. Cuando en Q1, está en Q1, se presenta S2, sale el símbolo R2. Y la máquina pasó ahora a Q2 y así se sigue construyendo esta respuesta al estímulo omega por una máquina con salida asociada a transición. Pero si esta máquina es una máquina con salida asociada a estado, la función de salida es H, que va de Q en R. A cada estado le asocia una respuesta. Luego, cuando esta máquina arranca en el estado Q0, antes de que entre S1, esta función asocia a Q0 un símbolo R0. Entonces, el primer símbolo que esta máquina emite es este R0, que es la respuesta asociada al estado inicial, y que lo emitió antes de que se le presente ningún símbolo. Cuando entra S1, esta máquina pasa a Q1. Esta función a Q1 le asocia R1. La respuesta 1 que aparece acá es el segundo símbolo que va a poner en el canal de salida. Y es la respuesta al primer símbolo, ¿sí?, que recibió en la entrada. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo mostrarles? Estoy tratando de mostrarles más formalmente lo que vimos en los dos ejemplos que hicimos el miércoles. Y para los que no estuvieron el miércoles, retrocedan y miren, porque en la clase de este miércoles vamos a ocupar mucho esa noción, esta diferencia que tengo entre la respuesta a un estímulo por parte de una máquina con salida asociada a transición o una máquina con salida asociada a estado. La respuesta es la misma, pero en el caso de salida asociada a estado,
la respuesta aparece precedida por un símbolo arbitrario y fijo, que es la respuesta del estado inicial. Es la respuesta que esta máquina me está dando antes de que se le presente ningún símbolo en la entrada. Es la respuesta que esta máquina me da cuando el estímulo es el string vacío. Todo eso que yo dije es lo que me va a llevar, como ya les adelanté en la clase anterior, a no poder decir que estos dos modelos de máquinas son equivalentes. No voy a decir que son equivalentes. Voy a decir que son similares. Una máquina con salida asociada a transición y una máquina con salida asociada a estado son similares si para cada estímulo posible la respuesta de la máquina con salida asociada a estado es, acá dice exactamente igual, o sea, es igual a la de la otra máquina, pero viene precedida, dice, por un símbolo arbitrario y fijo. R0. ¿Quién es R0? Es la respuesta asociada al estado inicial. O sea, fíjense, ¿por qué yo digo que esto es un test conceptual? Lo que yo estoy diciendo es, tengo dos máquinas, una con salida asociada a transición, una con salida asociada a estado. Conecto las dos entradas y a las dos las estimulo con un mismo string omega. ¿Con cuál omega? Con cualquier omega. A cualquier omega que yo ponga por acá, la respuesta de ambas máquinas va a ser igual, va a ser phi, pero la máquina con salida asociada a estado va a emitir un primer símbolo antes de phi. Ese primer símbolo es el R0, respuesta asociada al estado inicial. Y el teorema, que vamos a ver ya, por eso les dije que hasta acá no más voy a llegar en la próxima clase, es: por cada máquina con salida asociada a estado, tengo una máquina con salida asociada a transición similar y viceversa. O sea, en definitiva, yo lo que voy a poder es, dada cualquier máquina con salida asociada a transición, construir una máquina con salida asociada a estado similar. O, partiendo de una máquina con salida asociada a estado, voy a poder construir una máquina con salida asociada a transición similar. Y hasta aquí llegamos hoy, y los que no lo vieron, miren el video, sí, de la clase pasada, porque vamos a ocupar bastante de lo que vimos ahí. Profe, Diga. ¿usted puede volver al ejemplo que dio hoy? El que encontró en el libro. Sí, pero espera que tengo que cambiarme de compartir. Compartir esta presentación. Esa. No se ve nada. Ah, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo no se ve? Yo veo. Mentira, sí, le que demoró un segundito. Se había trabado un segundo. Decime. Eso que mandé al chat, esta máquina lo toma como verdadero, si ¿Sí? no me equivoco. Ujú. Y no debería. Sí, no, Sí. ahí no están ubicados. No. Te dice que las contiene. ¿Aparecen en omega en orden alfabético? Sí, aparecen. Están las 5 en orden alfabético. Que en el medio haya otra cosa, no importa. Y pero ¿y la O no sería después de la A, no es orden alfabético? Está bien, pero fíjate. Pero o sea, pasa que cuando entra una E es que va a pasar al otro lado. tal cual. O sea, yo no estoy diciendo que no puede aparecer otra. Yo digo que tienen que aparecer en orden alfabético. ¿Aparece? Sí. O sea, si yo voy a tu chat, vos me pusiste A, O, ¿cómo era? A, O, E, I, O, U. ¿Está A, E, I, O, U? ¿Está? ¿Aparecen? Sí, aparecen. Esta O que vos la pusiste quedaría en este buclecito. Aparece la A, la O, la E, la I, la O y la U. Claro, pero ¿y qué sería orden alfabético entonces? Eso no comprendo si admite eso.
Pues yo tengo entendido Claro, que como el lo orden que- alfabético sería A, E, I, O, U. Y es que aparecen ahí, o sea, yo no te estoy diciendo que no puede aparecer, o sea, por eso, si yo quisiera que estrictamente fuera en orden alfabético, yo no podría permitir repeticiones. ¿Está? Si yo no permito repeticiones, tu palabra sería A, O, E, I, U. ¿Sí? Porque cuando apareció esta O, ya no podría aparecer esta. Por eso, la que yo puse no te está hablando de que puedan aparecer repetidas o no. Yo te estoy diciendo, ¿aparecen las 5 vocales en orden alfabético? En tu string. Puede aparecer más de una vez. ¿Están en orden Supongo que alfabético? sí. Sí. ¿Están? Sí, sí. Me cuesta entender ese orden alfabético. Es que, a ver, hacé de cuenta, tomemos una de las que están acá para que se vea mejor. Vamos acá a agarrar un dibujito acá, un chirimbolo de esto. Fíjate, acá lo que me dicen es, tiene que estar la A, tiene que estar la E, tiene que estar la I, tiene que estar la O y tiene que estar la U. Soy de terror dibujando con el mouse. A, E, I, O, U aparecen en orden alfabético. O sea, la respuesta es, las 5 vocales, ¿aparecen en orden alfabético? Sí, aparecen. Y sí. Ahora, acá me apareció otra O, pero esta O yo ni la consideré. ¿Por qué? Porque quedó en este bucle. Cuando yo acá puse S menos A, la O la saltó. O sea, va a saltar cualquier letra, no solo una vocal, cualquier letra la va a seguir salteando hasta que aparezca la A. Digamos, detecta la A y tiene que seguir con la E. Detecta la I y tiene que seguir con la I. Y así sucesivamente. Si está la A, la A, I, O, U, recién va a dar, digamos, verdadera el string. Ajá. Claro, sería, En aparecen cualquier otro todas. caso, va a seguir, digamos, sin importar lo que haya alrededor. Por eso, O sea, o sea, lo que decía el esta O de acá, compañero, sí. no, lo que decía el compañero que le parecía raro de que pudiera ir por ejemplo, ahí la O, para que no ocurra eso, en realidad lo que tendría que hacer es limitarse en las flechitas que van hacia, de nuevo, al estado, Los poner ciclos. ahí las vocales, todas las vocales en realidad. Claro, Ahí también es lo que está entre necesitaríamos un estado de corchetes. trampa. A ver, para. Yo les dije que haciendo una pequeña modificación en esta máquina, tendríamos una máquina donde se reciban las 5 vocales en orden alfabético sin repeticiones. No está dibujada. Y están yéndose para ese lado. El string que puso el compañero en el chat, si yo dijera que tienen que aparecer las 5 vocales en orden alfabético sin repeticiones, ahí sí ya, o sea, aparece la A y ya con la O, ya después no podría aparecer la siguiente O para cumplir el orden alfabético. ¿Está? Entonces están como mezclando un poquito las consignas. Esta máquina que yo puse acá, yo lo único que pedí es que aparezcan las 5 vocales. Ahora, si al principio aparecía la U, la E, la I, la O, no hay problema. Recién empieza a validar la condición cuando aparece la primera A. Profe, creo que lo que a él le hace ruido, que si lo analizamos sin definir mucho, tiene sentido, es que pueden aparecer antes algunas vocales y después el tema es que las que aparezcan estén en orden alfabético y claro, no haya ninguna de esas de por medio. Antes o después sí. Claro, a ver, en realidad, digamos, yo acá también podría, no tengo ninguna palabra donde tenga más. No, justamente todas tienen A, I, O, U. En realidad yo podría, no tengo ninguna palabra, a ver si se me ocurre, no se me va a ocurrir, pero donde yo podría tener, él dijo, una A, después una O, después una E, después una U, después otra A, después una I, después no,
con la I ya avancé. Llegué acá con la I, ahora podrían aparecer A, E, U, I, cualquier cosa, y seguiría acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca la O. Justo los ejemplos que tengo acá, una vez que empieza el patrón de reconocimiento, aparecen todas seguidas. Estoy viendo que aparece la A, la E, la I, la O y la U. Justo los ejemplos que tengo, no sé, acá aparece otra vez la A, la E, la I, la O y la U. Pero en realidad, entre cualquiera de estas podrían aparecer vocales intermedias. Siempre y cuando aparezcan las 5, digamos, en orden alfabético. Profe, es como una condición flexible, no importa lo que venga después la A en cuanto en algún momento llegue una E. Exacto. Lo que importa es que llegue la E. Exacto. Y después entre la E y la que sigue, que venga la letra que quiera, mientras llegue la que tenga que llegar, y así hasta que termine. Exacto. No es rígido. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Y listo, che, porque si no yo sigo acá hasta las 10.000 y hay que ir a cocinar. Analicemos las 3.800 palabras. Nada, detengo la grabación, nos vemos el miércoles.